Antes de comenzar esta hermosa historia, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al video. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves, y si esta historia tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Una bendición maravillosa está a punto de llegar a tu vida. La araña de cristal proyectaba sombras danzantes sobre las mesas vacías de Le Bernardin, el restaurante más exclusivo de Manhattan. Marcus Sullivan permanecía inmóvil en su silla de ruedas roja personalizada, con la mirada fija en el pastel de cumpleaños que tenía delante, un monumento patético a todo lo que su vida había dejado de ser. Las 35 velas doradas parpadeaban con cruel indiferencia, dejando caer su cera sobre el betún blanco impecable como las lágrimas que Marcus se negaba a derramar. El pastel en sí era una obra de arte. 3 capas de bizcocho de vainilla de Madagascar, con coulis de frambuesa, ganache de chocolate belga importado y delicadas flores de azúcar que probablemente costaban más de lo que la mayoría de las familias gastaba en comida en un mes entero. Era el mismo pastel que Marcus había pedido para su 30º cumpleaños, cuando Sarah lo había sorprendido con una fiesta en su mansión de los Hamptons. Aquella vez, el pastel había estado rodeado de copas de champán y carcajadas, cortado con un cuchillo de plata mientras cientos de invitados vitoreaban. Esta noche, reposaba como un cadáver hermoso sobre la mesa de caoba, intacto e indeseado. Señor Sullivan, le traigo la cuenta. La voz del mesero cortó el silencio opresivo. Su tono era cuidadosamente neutro, pero sus ojos traicionaban esa clase de lástima que hacía que Marcus apretara la mandíbula hasta que le dolían los dientes. El joven, probablemente de poco más de 20 años, con la amabilidad ansiosa de alguien que se paga la universidad trabajando, había permanecido a una distancia respetuosa durante la última hora, visiblemente incómodo ante la escena que se desarrollaba frente a él. Todavía no, respondió Marcus con sequedad. Su voz grave aún cargaba la autoridad que antes dominaba salas de juntas llenas de MBAs de Harvard y negocios multimillonarios. Incluso ahora, confinado a esa silla, su voz podía hacer que hombres adultos reconsideraran sus posiciones. Pero esta noche, esa misma voz sonaba hueca, resonando en el vacío de su existencia actual como una piedra arrojada a un pozo sin fondo. El restaurante había sido reservado exclusivamente para él, un regalo de cumpleaños de su asistente, Margaret, quien había pensado que la privacidad sería más amable que las miradas y los susurros que lo seguían a todas partes. Margaret había trabajado con Marcus durante 8 años. Había sido testigo de cómo Marcus construyó su imperio desde una pequeña startup tecnológica hasta una corporación multinacional valorada en miles de millones. También había estado en el hospital, llevándole documentos para firmar cuando el médico dijo que quizás nunca volvería a trabajar. Margaret entendía, quizás mejor que nadie, que Marcus Sullivan como persona había muerto en aquel accidente de tráfico, dejando atrás únicamente la cáscara de un hombre que compartía su nombre. Marcus Sullivan, el CEO más joven en la historia de su empresa, el hombre que había construido un imperio antes de los 30, que había aparecido en las portadas de Forbes y Fortune, que había salido con supermodelos y se había casado con socialites, ese hombre solo existía ya en archivos de revistas y entradas de Wikipedia. En su lugar estaba sentada esta versión rota, rico más allá de toda medida, pero pobre en todo lo que verdaderamente importaba. La ironía no se le escapaba, podía comprar ese restaurante entero, podía adquirir 100 más exactamente igual a él, pero no podía comprar de vuelta sus piernas. No podía comprar de vuelta su vida anterior. Su teléfono vibró contra la mesa de caoba con un sonido antinatural en el silencio. El nombre de Sarah apareció en la pantalla, su exprometida, llamando probablemente por culpa u obligación, o porque amigos en común le habían recordado que era su cumpleaños. La foto de Sarah le sonreía desde la pantalla, con esa expresión radiante de su fiesta de compromiso en el Plaza Hotel. Marcus dejó que sonara, observando cómo el rostro hermoso de Sarah desaparecía al entrar en el buzón de voz. Sarah lo había dejado 6 meses después del accidente, incapaz de manejar lo que había denominado cuidadosamente como la nueva realidad de su relación.
El anillo de compromiso de 30 quilates que Marcus había diseñado específicamente para ella descansaba ahora en un cajón de su penthouse de la Quinta Avenida, recordatorio silencioso de todo lo que había perdido. El accidente se reproducía en su mente como un disco rayado, tal como ocurría cada noche cuando el sueño lo esquivaba. El chirrido de freno sobre la FDR Drive. La sensación de ingravidez mientras su Lamborghini Huracán personalizado volcaba 3 veces antes de estrellarse contra la barrera de concreto. El terrible silencio que siguió cuando Marcus se dio cuenta de que no podía sentir sus piernas, no podía sentir nada por debajo de la cintura. Los médicos del Monte Sinaí habían utilizado términos clínicos: lesión medular completa, vértebra T12, parálisis permanente, sin posibilidad de recuperación. Pero Marcus solo escuchó una palabra que resonaba sin cesar: nunca. Nunca volvería a caminar. Nunca volvería a correr. Nunca volvería a sentirse completo como hombre. Su reflejo lo miraba desde los ventanales de piso a techo del restaurante que daban al Central Park, oscuro a excepción de las luces dispersas de los corredores nocturnos, personas viviendo la vida que él había perdido. Marcus seguía siendo apuesto de esa manera de rasgos marcados que había adornado portadas de revistas: mandíbula fuerte, ojos verdes penetrantes, cabello oscuro perfectamente peinado incluso ahora. Su traje Armani a medida, gris carbón con sutil raya diplomática, le quedaba perfecto en el torso, disimulando el hecho de que sus piernas, debajo de la mesa, no eran más que decoración. Pero sus ojos verdes, alguna vez brillantes de ambición y confianza, ahora mostraban una opacidad que ninguna cantidad de dinero podía curar. El pastel de cumpleaños permanecía intacto. Su dulzura era una burla de la amargura que había consumido la vida de Marcus como un cáncer. Su equipo en Sullivan Enterprises había intentado mantener la normalidad, enviando arreglos florales extravagantes, tarjetas con mensajes cuidadosamente redactados, cestas de regalo llenas de artículos gourmet que Marcus no podía obligarse a disfrutar. Su madre había llamado desde su residencia en Greenwich, Connecticut, con la voz llena de alegría forzada, mencionando planes para Navidad en la finca familiar, fingiendo que su hijo no se había convertido en un extraño para ella. Marcus cerró los ojos, recordando la fiesta de cumpleaños del año anterior con doloroso detalle. 300 invitados en su mansión de los Hamptons, champán fluyendo como agua, una orquesta en vivo tocando en la terraza con vistas al Atlántico. Sarah radiante a su lado con un vestido plateado, los diamantes captando la luz mientras bailaban juntos. El contraste era tan brutal que físicamente le dolía. Esta noche, Marcus había despedido a su chofer, Harrison, queriendo sentir algún grado de independencia, aunque eso significara lidiar con la silla de ruedas y soportar los torpes intentos de ayuda de un taxista. El ambiente del restaurante, habitualmente romántico e íntimo con su iluminación suave y música clásica, ahora se sentía como una prisión hermosa. Un cuarteto de cuerdas sonaba suavemente desde los altavoces ocultos, el canon en re de Pachelbel, la misma pieza que debía haber sonado en su boda con Sarah. Las demás mesas, dispuestas con reluciente cubertería Christofle y frescas orquídeas blancas, esperaban a comensales que esta noche nunca llegarían. Su reloj, un Patek Philippe de edición limitada que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, marcaba las 8:47 de la noche. Pronto regresaría a su penthouse, a las habitaciones silenciosas repletas de equipamiento adaptado que le recordaban a diario sus limitaciones. Los suelos de mármol italiano importado que ahora recorrían las ruedas de su silla en lugar de sus Oxford hechos a mano. El ascensor instalado a enorme costo para reemplazar la gran escalera en espiral que antes era el elemento central de su hogar. Marcus extendió la mano hacia su copa de vino, un Chateau Latour de 1982 que normalmente le habría proporcionado un placer inmenso. La botella valía casi $5,000. En cambio, sabía a cenizas en su boca. Todo lo hacía ahora. La comida, el vino, incluso la satisfacción de cerrar grandes negocios habían perdido su sabor en esta nueva realidad donde nada podía llenar el vacío donde antes vivía su antiguo yo. Su empresa seguía funcionando sin problemas.
Sus ejecutivos eran competentes. Su visión seguía guiando las decisiones importantes desde su oficina en la esquina, cuidadosamente rediseñada para adaptarse a su silla de ruedas. Pero la emoción había desaparecido. El éxito se sentía vacío cuando no podía celebrarlo verdaderamente, cuando cada victoria quedaba ensombrecida por el recordatorio constante de lo que habías perdido. El accidente le había arrebatado más que su movilidad. Le había robado completamente su identidad. Marcus Sullivan, el hombre que había escalado montañas en Suiza, corrido maratones en Boston y Nueva York, conquistado cada objetivo que se había propuesto mediante pura fuerza de voluntad, ese hombre ya no existía. En su lugar estaba sentada esta versión rota, rico más allá de toda imaginación, pero espiritualmente en bancarrota. Sentado en el silencio opresivo del restaurante vacío, rodeado de lujos que se sentían cada vez más como una jaula dorada, Marcus se preguntó si así transcurrirían el resto de sus cumpleaños, solo, amargado, contando los años que quedaban hasta que esta existencia sin sentido terminara finalmente. Las velas del pastel ardían cada vez más bajas, la cera formando charcos sobre el betún impoluto como las lágrimas que Marcus se negaba a derramar. El personal se movía silenciosamente por los márgenes del restaurante, cuidando de no irrumpir en su miseria privada. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo implacable, millones de personas viviendo vidas que Marcus ya no podía imaginarse a sí mismo. Marcus miraba fijamente el pastel intacto, símbolo de celebración que se había convertido en monumento a su aislamiento. En ese momento, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar pero desprovisto de todo lo que verdaderamente importaba, nunca en su vida se había sentido más solo. El suave tintineo de la campana de entrada del restaurante apenas registró en la conciencia de Marcus, absorto en su melancólica contemplación del pastel intacto. El sonido fue tan inesperado en el silencio cuidadosamente orquestado que Marcus lo descartó inicialmente como producto de su imaginación. Las enormes puertas de roble de Le Bernardin, que pesaban casi 90 kilogramos cada una, requerían un esfuerzo considerable para abrirse. Marcus supuso que sería el gerente, quizás acercándose a verificar su comodidad, o quizás otro mesero aproximándose a rellenar su copa de vino con eficiencia disculpante. Lo último que esperaba era el leve repiqueteo de unos pies pequeños acercándose a su mesa a través de los impecables suelos de mármol del restaurante. Disculpe, señor. La voz era tan completamente inesperada, tan absolutamente fuera de lugar en ese templo de alta cocina, que Marcus estuvo a punto de derramar su copa de vino. Su mano se sacudió involuntariamente, haciendo que el Chateau Latour chapoteara peligrosamente cerca del borde. Levantó la vista y vio a una niña pequeña de pie junto a su mesa, con el cabello dorado capturando la luz de la araña de cristal de arriba como si fuera seda hilada. No podía tener más de 7 años. Llevaba un sencillo vestido de algodón azul que claramente había conocido días mejores, el dobladillo estaba deshilachado y había una pequeña mancha cerca del cuello que parecía leche con chocolate. Sus zapatillas blancas, antes impolutas, mostraban ahora las marcas de rosaduras y manchas de suciedad de una niña que pasaba tiempo jugando en cemento y asfalto, no en jardines bien cuidados. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Marcus en seco. Azules, amplios, brillantes, llenos de una mezcla de curiosidad y preocupación genuina que hizo que algo se retorciera incómodamente en su pecho. Esos ojos sostenían una inteligencia y una conciencia que parecían muy superiores a su edad, como si esa niña hubiera visto más de las duras realidades de la vida de lo que cualquier niño debería ver jamás. Lo siento, pequeña, pero este restaurante está cerrado esta noche, dijo Marcus con suavidad, su voz adoptando automáticamente el tono que los adultos usaban con los niños. Marcus miró frenéticamente a su alrededor buscando adultos acompañantes, padres o tutores que debían estar buscando desesperadamente a su pequeña desaparecida. La seguridad de Le Bernardin era normalmente impecable. La niña inclinó la cabeza, estudiándolo con la franqueza desvergonzada que solo los niños poseían, completamente libres de los conceptos adultos de decoro social.
Su mirada viajó desde el rostro de Marcus hasta la silla de ruedas y luego de vuelta a sus ojos, sin el menor rastro de la incomodidad o lástima que Marcus había llegado a esperar en los rostros adultos. «Ya sé que está cerrado», dijo la niña con naturalidad. Su voz tenía un leve acento que Marcus no pudo ubicar del todo, tal vez español o portugués. «Lo vi por la ventana desde mi edificio, al otro lado de la calle. Lleva sentado aquí mucho tiempo, completamente solo con ese gran pastel de cumpleaños tan bonito, y parece muy, muy triste. Como la persona más triste que he visto en mi vida. ¿Puedo sentarme con usted?». La sencilla honestidad de su observación golpeó a Marcus como un puñetazo físico. En su nueva realidad, la gente o bien lo miraba con lástima cuidadosamente disimulada, o bien evitaba mirarlo por completo, con los ojos resbalando a otro lado como si su condición pudiera ser contagiosa. Los socios de negocios le hablaban con el tono cuidadoso reservado para los ancianos o los enfermos. Incluso sus amigos más cercanos que aún seguían en su vida lo trataban como porcelana delicada que podría romperse si se manejaba con demasiada brusquedad. Pero la mirada de aquella niña no contenía ni juicio ni incomodidad, solo el reconocimiento humano puro y sin complicaciones del dolor de otra persona. Era el tipo de reconocimiento honesto que Marcus no había experimentado desde antes del accidente, cuando la gente lo veía como Marcus Sullivan, el hombre, y no como Marcus Sullivan, la figura trágica. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó Marcus, desviando su pregunta mientras intentaba localizar a algún adulto acompañante entre las sombras del restaurante. «La puerta no estaba cerrada con llave», dijo la niña encogiéndose de hombros, como si colarse en uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan fuera tan sencillo como entrar a una tienda de la esquina. «Solo giré el tirador y entré. El hombre de la entrada no estaba. Creo que fue al baño o algo así». La niña señaló el pastel con la reverencia que los niños reservaban para los dulces verdaderamente espectaculares. «Son velas de cumpleaños de verdad. Con deseos de verdad y todo eso. Es su cumpleaños y lo está pasando completamente solo en este restaurante tan grande y vacío. Eso es, con toda honestidad, lo más triste que he visto en toda mi vida, y he visto cosas bastante tristes». La mención casual de haber sido testigo de tristeza hizo que Marcus la estudiara con más atención. Había algo en su comportamiento, un peso sutil en sus palabras, que sugería que esa niña había experimentado más que su parte de las dificultades de la vida. Se notaba en la manera en que se mantenía erguida, en la forma cuidadosa en que observaba su entorno, en la madurez de su discurso que hablaba de alguien que había sido forzada a crecer más rápido de lo que debería. «Me llamo Grace», anunció la niña, sacando la silla frente a él sin esperar invitación. Sus pequeñas manos agarraron la pesada silla de caoba que probablemente pesaba más que ella. «Grace Elena Rodríguez. Tengo 7 años y 3/4. Los 3/4 son muy importantes porque significan que casi tengo 8, lo cual es prácticamente ser adulta». «¿Cómo se llama usted?». A pesar de sí mismo, a pesar de los muros que había construido alrededor de su corazón durante los últimos 2 años, Marcus sintió que las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba. Había algo irresistiblemente encantador en la confianza natural de aquella niña, en su absoluta falta de intimidación ante su obvia riqueza y los opulentos alrededores. «Marcus», respondió, y añadió con una formalidad que igualaba la suya. «Marcus Sullivan. Es un placer conocerte, señorita Grace Elena Rodríguez». «Igualmente, señor Marcus Sullivan», dijo Grace formalmente, acomodándose en la silla claramente diseñada para adultos, con los pies colgando varios centímetros por encima del suelo. «Es un nombre muy elegante. Suena como el tipo de nombre que estaría en un edificio grande o en un periódico. ¿Es usted famoso?». «Algunas personas pueden saber quién soy», admitió Marcus, divertido por su franqueza. En su vida anterior, ese tipo de preguntas sobre su fama y riqueza habían sido habituales, pero siempre llevaban una corriente subterránea de cálculo, personas evaluando su fortuna, su utilidad potencial para sus propias ambiciones.
La curiosidad de Grace parecía genuinamente inocente. Dirijo una empresa que hace software informático, explicó Marcus, simplificando para su mente joven. ¿Cómo videojuegos? Preguntó Grace, sus ojos iluminándose con la primera emoción real que Marcus le había visto. No exactamente, dijo Marcus, sonriendo a su pesar. Más bien como los programas que ayudan a los médicos a llevar el control de sus pacientes o que ayudan a las escuelas a organizar sus clases. No es tan divertido como los videojuegos, me temo. Pero suena importante, dijo Grace con seriedad, adoptando una expresión de reflexión seria. Mi maestra en la escuela siempre está diciendo que el sistema informático falla y la pone de mal humor. A lo mejor usted podría arreglarlo. A lo mejor podría, convino Marcus, sorprendiéndose a sí mismo disfrutando de esta conversación más que de cualquier otra que hubiera tenido en meses. Cuando fue la última vez que alguien le había hablado sin medir cuidadosamente cada palabra, sin tratarlo como si fuera vidrio roto o una fuente potencial de beneficios? Grace movió las piernas desde la silla de adulto, haciendo que sus zapatillas golpearan suavemente contra el tapizado de cuero. Vivo en el edificio de apartamentos justo al otro lado de la calle con mi abuela. La llamamos abuela porque así se dice grandmother en español. Ella está trabajando hasta tarde esta noche. Limpia oficinas en los grandes edificios del centro donde trabajan durante el día las personas importantes, como quizás su edificio. Se suponía que yo debía quedarme con la señora Chen en el tercer piso de nuestro edificio. Pero la señora Chen tuvo que ir al hospital muy rápido porque su marido se cayó por las escaleras y se lastimó muy mal. Marcus sintió que las alarmas mentales comenzaban a sonar. La forma casual en que Grace mencionaba estar sin supervisión, el tono pragmático que usaba para describir lo que sonaba como una situación de vida precaria, despertó instintos protectores que Marcus había olvidado que todavía poseía. Era claramente una niña que había sido forzada a volverse autosuficiente a una edad en que debería estar preocupada por nada más serio que los deberes y la política del patio de recreo. Entonces, estás sola ahora mismo. Grace, no puedes andar por la ciudad sola, especialmente de noche. Nueva York puede ser peligrosa, incluso para los adultos. Grace hizo un gesto desdeñoso con su pequeña mano, cortando el aire con sorprendente autoridad. No estoy deambulando como una niña perdida. Estaba en nuestro apartamento haciendo mis deberes, problemas de matemáticas muy aburridos, cuando miré por la ventana para tomar un descanso. Fue entonces cuando lo vi a través de esta gran ventana. Grace señaló hacia los ventanales de piso a techo que daban a la calle. Lleva solo casi 2 horas. Lo conté porque tenía curiosidad. Y no ha comido ni un solo bocado de su pastel, lo cual me parece un desperdicio terrible porque parece absolutamente delicioso y probablemente cuesta más de lo que mi abuela gasta en comida en todo un mes. Grace, antes de seguir hablando, necesito asegurarme de que estás a salvo, dijo Marcus con el tono autoritario que había perfeccionado en incontables negociaciones comerciales donde estaban en juego millones de dólares. ¿Cuál es el número de teléfono de tu abuela? Debería llamarla ahora mismo para hacerle saber dónde estás. La expresión de Grace se complicó. Un destello de algo, miedo, incertidumbre, vergüenza, cruzó sus jóvenes rasgos como una sombra pasando sobre el sol. Sus manos, que momentos antes gesticulaban con confianza, ahora se retorcían nerviosamente en su regazo, y Grace miró hacia el mantel blanco impecable como si éste contuviera respuestas a preguntas que no quería enfrentar. No tiene teléfono ahora mismo, dijo Grace en voz baja, apenas por encima de un susurro. Lo cortaron el mes pasado. La compañía telefónica dijo que no había pagado la factura, pero abuela estaba esforzándose mucho por reunir el dinero. Está haciendo turnos extra para ahorrar para uno nuevo, pero cuesta mucho dinero. Y tenemos otras facturas que son más importantes, como el alquiler, la comida y los útiles escolares. La confesión golpeó a Marcus con más fuerza de lo que esperaba, como un puñetazo en el estómago que lo dejó sin aliento. Esta niña que se le había acercado con tanta confianza y sabiduría, que había hablado con la aplomo de alguien mucho mayor,
Claramente estaba lidiando con sus propias circunstancias difíciles que hacían que los problemas del propio Marcus parecieran de repente triviales y autocomplacientes. La forma casual en que Grace mencionaba el teléfono cortado, el tono pragmático que usaba para hablar de lo que obviamente era una dificultad económica severa, pintaba un cuadro de pobreza que contrastaba de manera brutal y casi obscena con el opulento restaurante en el que estaban sentados. Grace, dijo Marcus cuidadosamente, con la misma voz que había usado en delicadas negociaciones comerciales donde una sola palabra equivocada podía destruir meses de planificación. Tu abuela sabe que saliste del edificio esta noche. No exactamente, repitió Grace, su voz haciéndose aún más pequeña, aunque mantenía el contacto visual directo que indicaba que no intentaba engañarlo. Su honestidad era a la vez refrescante y desgarradora. Una niña que había aprendido que la verdad, por dolorosa que fuera, era más segura que las mentiras. Abuela se fue a trabajar antes de que yo llegara del colegio, y no volverá hasta muy tarde, como las 2 o las 3 de la madrugada, a veces incluso más tarde si necesitan que trabaje en edificios adicionales. Trabaja 2 empleos, a veces 3, cuando puede encontrar trabajo extra de limpieza o cuando alguna de las señoras ricas necesita ayuda con costura. La señora Chen se suponía que iba a cuidarme y ayudarme con los deberes, pero tuvo que irse tan rápido al hospital cuando su marido se lastimó que se olvidó de mí por completo. Marcus sintió una oleada de protección que lo sorprendió por su intensidad, una emoción que creía enterrada junto con su antigua vida, con su antiguo sentido de propósito. Aquí había una niña de 7 años esencialmente criándose sola mientras su abuela trabajaba múltiples empleos solo para sobrevivir, para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en su mesa. Mientras tanto, Marcus había estado sentado allí revolcándose en lástima de sí mismo a pesar de tener más dinero del que podría gastar en varias vidas, a pesar de tener todas las comodidades y lujos materiales que el dinero podía comprar. ¿Con qué frecuencia te quedas sola así?, preguntó Marcus, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta por la forma en que Grace había hablado tan casualmente de cuidarse a sí misma. Solo a veces, cuando abuela tiene que hacer turnos extra, dijo Grace a la defensiva, con la barbilla elevándose con el tipo de lealtad protectora que los niños mostraban hacia los adultos que amaban, incluso cuando esos adultos tenían dificultades para brindar el cuidado y la atención que merecían. No es su culpa. Trabaja muy duro para cuidarnos a las 2. Limpia oficinas por la noche en los grandes edificios del centro. Luego viene a casa y duerme solo unas pocas horas antes de ir a hacer lavandería y costura para las señoras ricas del Upper East Side que tienen más ropa de la que saben qué hacer. A veces está tan cansada que se queda dormida sentada en la mesa de la cocina todavía sosteniendo su aguja de coser. El retrato que Grace pintaba le partió el corazón a Marcus por completo. Esta niña de 7 años no solo se cuidaba a sí misma, sino que era lo suficientemente madura para entender y defender la situación imposible de su abuela, para ver los sacrificios que se hacían en su nombre, y para apreciarlos en lugar de resentirlos. Mientras tanto, Marcus tenía un equipo de personas cuyo único trabajo era facilitarle la vida, amas de llaves que mantenían su penthouse, asistentes que gestionaban su agenda, choferes que lo transportaban a donde necesitara ir, cocineros que preparaban sus comidas, entrenadores personales que le ayudaban a mantener su salud física, terapeutas que trabajaban para mejorar su estado mental. Tu abuela suena como una mujer increíble y extraordinariamente fuerte, dijo Marcus con suavidad, queriendo decir cada palabra. El respeto en su voz era genuino. Marcus había construido un imperio empresarial, pero aquella mujer estaba criando a una niña sola mientras trabajaba múltiples empleos y aún así se las arreglaba para infundir tanta sabiduría y bondad en su nieta. Pero las niñas de 7 años no deberían tener que cuidarse solas, no importa lo capaces e inteligentes que sean. No es justo para ti, y no es seguro. Grace estudió su rostro intensamente, con sus ojos azules escudriñando la expresión de Marcus como si intentara determinar sus verdaderas intenciones, evaluar si representaba una amenaza para la frágil estabilidad que ella y su abuela habían logrado construir. No va a llamar a la policía ni a los servicios sociales, ¿verdad?
Porque abuela y yo estamos bien juntas. Ella me quiere muchísimo y yo la quiero a ella, y no quiero que nadie piense que no es una buena abuela porque sí lo es. Es la mejor abuela del mundo entero, y me dice todos los días lo orgullosa que está de mí y cuánto me quiere, y trabaja tan duro para asegurarse de que yo tenga todo lo que necesito. El pánico en su voz, la forma en que sus pequeñas manos se aferraron al borde de la mesa como si se preparara para huir, hizo que el pecho de Marcus se apretara con emoción. Esta niña vivía con el miedo constante de que la única persona que le quedaba en el mundo pudiera ser arrebatada de ella por circunstancias completamente fuera de su control, porque la pobreza era vista de algún modo como un fracaso moral en lugar de un problema sistémico. No, cariño, dijo Marcus de inmediato, con la voz firme y tranquilizadora. No voy a llamar a nadie. Puedo ver que tu abuela te quiere muchísimo, y nunca haría nada para separarte de ella. Pero sí me preocupa que estés sola tan seguido, especialmente de noche en una ciudad como Nueva York. El alivio inundó el rostro de Grace como la luz del sol rompiéndose entre las nubes de tormenta después de una lluvia terrible. Sus hombros se relajaron y soltó el agarre de muerte sobre el borde de la mesa. Su respiración volvió a la normalidad a medida que la amenaza inmediata pasó. Bien. Porque si me separaran de abuela, le rompería el corazón en 1.000.000 de pedazos, y también el mío. Ella ya perdió tanto cuando murieron mis padres. No puede perderme a mí también. El peso de sus palabras se instaló entre ellos como una manta pesada. Marcus sintió el impulso de hacer la pregunta que se estaba formando en su mente, aunque temía la respuesta y no estaba seguro de estar preparado para escuchar más tragedias en la corta vida de aquella niña. Grace, ¿qué le pasó a tus padres? Un accidente de coche, dijo Grace simplemente, con el tono pragmático que los niños usaban cuando hablaban de un trauma que habían sido forzados a aceptar y con el que habían tenido que aprender a vivir. Tenía 4 años cuando ocurrió. Ya no los recuerdo muy bien, solo pequeños fragmentos como piezas de un rompecabezas que no encajan del todo. La risa de mi mamá, la forma en que mi papá me alzaba bien alto en el aire, el olor del perfume de mi mamá. Pero abuela tiene muchas fotos de ellos y me cuenta historias sobre ellos todo el tiempo, para que no olvide quiénes eran ni cuánto me querían. El paralelismo con su propio accidente no se le escapó a Marcus. Mientras que Marcus había perdido su movilidad y su vida anterior, su sentido de identidad y propósito, Grace había perdido toda su estructura familiar, su seguridad, su inocencia infantil. Había sido forzada a crecer demasiado rápido, a ser resiliente de formas que ninguna niña de 4 años debería tener que serlo. Sin embargo, allí estaba ella, ofreciendo consuelo a un extraño porque reconoció el dolor en otra persona y se sintió impulsada a ayudar, porque su abuela le había enseñado que ayudar a los demás era una de las cosas más importantes que podías hacer en la vida. Lo siento mucho, Grace, dijo Marcus con suavidad, con la voz cargada de emoción. Eso debió de haber sido increíblemente difícil y aterrador. Fue muy triste durante mucho tiempo, reconoció Grace, con su joven voz cargando una sabiduría que ningún niño debería poseer. Pero abuela dice que mamá y papá me están mirando desde el cielo y que me enviaron a ella porque las dos nos necesitábamos mutuamente. Dice que el amor se multiplica cuando lo compartes en lugar de hacerse más pequeño como el dinero cuando lo gastas. Cuanto más amor regalas, más tienes dentro de tu corazón. La sabiduría de sus palabras, claramente transmitida por su abuela, humilló a Marcus por completo. Esta niña había enfrentado una pérdida inimaginable, el tipo de tragedia que devastaría a la mayoría de los adultos, y sin embargo había conservado de algún modo un corazón abierto capaz de extenderse para consolar a otros. Entendía conceptos sobre el amor, la resiliencia y el verdadero significado de la riqueza que Marcus, a pesar de toda su educación y éxito empresarial, apenas estaba comenzando a comprender. Tu abuela es muy sabia, dijo Marcus, con la voz llena de admiración genuina. Y tú eres increíblemente valiente y fuerte. Grace se iluminó ante el elogio, su rostro encendiéndose con la alegría pura que solo los niños poseían al recibir reconocimiento por algo que valoraban. Ella es la persona más sabia del mundo entero.
Sabe muchísimas cosas, como hacer las empanadas más deliciosas del mundo que huelen al cielo cuando se están cocinando, y cómo quitar cualquier tipo de mancha de cualquier cosa, y cómo arreglar cosas rotas solo con aguja e hilo, y cómo hacer que las personas se sientan mejor cuando están muy tristes o asustadas o solas. ¿Es eso lo que estás haciendo tú ahora? Intentando hacerme sentir mejor. Tal vez un poco, admitió Grace con la honestidad que caracterizaba todas sus respuestas. Pero también quería saber por qué alguien celebraría su cumpleaños completamente solo en un lugar tan elegante. ¿No tienes amigos o familia que quisieran celebrar contigo? La pregunta era inocente pero devastadoramente precisa. Marcus comprendió con dolorosa claridad que se había rodeado de socios comerciales y conocidos sociales, personas atraídas por su riqueza y estatus, no por conexiones genuinas. Amigos de verdad. Personas que se preocuparan por él como persona y no como oportunidad de contacto. La respuesta era dolorosamente, vergonzosamente clara. Mientras compartían el pastel y seguían conversando, Marcus notó que Grace fruncía el ceño de vez en cuando pensaba que él no miraba, y la forma en que de vez en cuando echaba miradas temerosas hacia las ventanas, como si vigilara a alguien a quien desesperadamente no quería ver. Marcus observó cómo el rostro de Grace se transformaba de la alegría a la preocupación en cuestión de segundos. Sus ojos azules fijos en algo más allá de los ventanales del restaurante. Su pequeño cuerpo se había puesto tenso, el tenedor deteniéndose a mitad de camino hacia su boca mientras miraba hacia la oscuridad exterior. El cambio fue tan dramático que Marcus sintió que su propio ritmo cardíaco se aceleraba en respuesta a la angustia obvia de la niña. «Grace, ¿qué pasa?», preguntó Marcus con suavidad, siguiendo su mirada hacia las ventanas pero sin ver nada inusual, solo el tráfico normal de la calle y algunos peatones que pasaban apresurados bajo la luz de la noche. «¿Qué estás mirando?». «Yo. Debería irme», dijo Grace en voz baja, alejándose de la mesa con obvio pesar. La pequeña niña segura de sí misma que lo había estado entreteniendo con historias ahora parecía genuinamente preocupada. «Carlos podría estar volviendo del trabajo pronto, y se pone muy malhumorado cuando no estoy donde se supone que debo estar». «¿Quién es Carlos?», preguntó Marcus, sintiendo que había más en esta historia. La expresión de Grace se complicó mientras jugueteaba con su servilleta. «El amigo de abuela. Lleva un tiempo viviendo con nosotras porque perdió su trabajo y necesitaba un lugar donde vivir». Abuela sintió lástima por él porque se conocen desde niños en Puerto Rico. La forma en que la voz de Grace cambiaba al mencionar a Carlos hizo que Marcus prestara más atención. «¿Y no te gusta mucho?». «Es que a él no le gusto yo mucho», dijo Grace con naturalidad. Pero Marcus podía escuchar el dolor subyacente bajo ese tono práctico. «Dice que los niños son demasiado ruidosos y demasiado caros y que hago demasiadas preguntas. Cuando intento hablar con él, solo me dice que me vaya o que me calle. A veces actúa como si deseara que yo no estuviera allí en absoluto». Marcus sintió una oleada protectora recorrerlo. Si bien esto no era violencia física, reconocía el daño emocional que podía ocasionarle a una niña sentir que no era bienvenida en su propio hogar. «Grace, ¿cómo se siente tu abuela ante la manera en que Carlos te trata?». «Abuela no lo ve realmente», dijo Grace, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Carlos es amable con ella y ayuda a pagar algunas de nuestras facturas cuando tiene dinero de trabajos eventuales. Cuando abuela está en casa, principalmente me ignora, lo cual en realidad es mejor que cuando está de mal humor. Pero cuando somos solo él y yo». Grace se interrumpió, visiblemente incómoda. «¿Qué pasa cuando solo están él y tú?», preguntó Marcus con suavidad. «Me dice que soy una carga», dijo Grace en voz baja. «Que cuesto demasiado dinero, que como demasiada comida y hago demasiado ruido. Dice que abuela estaría mejor sin tener que cuidar a una niña. A veces habla de mi papá de una manera muy cruel, diciendo que mi papá era un alborotador que debería haberse ocupado de sus propios asuntos.
Marcus sintió la rabia acumularse dentro de él, no ante un abuso físico, sino ante la crueldad emocional que se estaba infligiendo a esa niña extraordinaria. Grace, Carlos está equivocado en todo lo que te dice. Tú no eres una carga, y tu abuela claramente te quiere muchísimo. Los ojos de Grace se iluminaron ligeramente ante sus palabras. Sé que abuela me quiere. Me lo dice todos los días. Pero es difícil cuando Carlos me hace sentir que estoy causando problemas simplemente por existir. Y no entiendo por qué dice cosas malas sobre mi papá. Papá era policía y ayudaba a las personas. Algo en la mención de Grace sobre su padre siendo policía hizo que los instintos protectores de Marcus se agudizaran. Grace, Carlos parece saber cosas sobre tu padre. Como si se hubieran conocido el uno al otro. Creo que quizás sí, dijo Grace, con su joven rostro arrugándose en concentración. A veces Carlos me resulta familiar, como si lo hubiera visto antes, pero no puedo recordar dónde. Cuando se pone muy malhumorado, dice cosas sobre papá que suenan como si lo hubiera conocido personalmente, pero yo tenía solo 4 años cuando murió papá, así que mis recuerdos están todos mezclados. Marcus guardó esta información para una investigación posterior. Había algo significativo en la conexión entre Carlos y el padre de Grace, pero no quería perturbar a Grace presionando demasiado para obtener detalles. Grace, ¿dónde trabaja Carlos ahora? Preguntó Marcus, con su mente ya comenzando a formular planes. En realidad no tiene un trabajo fijo, dijo Grace con el tono pragmático de una niña que había aprendido a aceptar las circunstancias adultas que no podía controlar. A veces hace trabajo de seguridad cuando su amigo lo llama, pero la mayoría del tiempo solo se queda en casa viendo televisión mientras abuela y yo estamos en la escuela y el trabajo. Y se queja de que es difícil encontrar un buen trabajo, pero abuela trabaja todo el tiempo y viene del mismo lugar que él. El cuadro que Grace pintaba se iba aclarando. Carlos era esencialmente un parásito que vivía del duro trabajo de la abuela mientras hacía sentir a Grace no bienvenida en su propio hogar. No era abuso físico, pero el impacto emocional en una niña de 7 años que ya había perdido a sus padres era significativo. Marcus sacó su teléfono y rápidamente anotó su número. Grace, quiero que sepas que puedes llamarme si alguna vez sientes miedo o estás sola, dijo, entregándole el papel. Quiero que memorices este número. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, o si Carlos te hace sentir muy mal contigo misma, me llamas. Grace miró el papel con asombro. De verdad querría que lo llamara. Aunque solo sea una niña y usted sea importante y esté muy ocupado. Grace, eres una de las personas más importantes que he conocido en años, dijo Marcus con total sinceridad. Tú me ayudaste cuando me sentía perdido y solo. Si me lo permites, me gustaría ser alguien con quien también puedas contar. Grace sonrió, la primera sonrisa genuina desde que había avistado lo que la había preocupado afuera. Me gustaría mucho. Pero, ¿y si Carlos se enoja de que yo tenga un amigo adulto? Él dice que los niños no deberían molestar a los adultos con sus problemas. Carlos también está equivocado en eso, dijo Marcus con firmeza. Los adultos deberían querer ayudar a los niños, especialmente a niños listos y amables como tú. Grace, te ayudaría si encontrara una manera de que tu abuela no necesitara más la ayuda de Carlos para el dinero. Los ojos de Grace se abrieron con esperanza, aunque claramente intentaba no emocionarse demasiado. Haría eso. ¿Pero cómo? Marcus ya estaba formulando un plan. Su empresa hacía negocios con servicios de limpieza, empresas de seguridad, compañías de administración de propiedades. Podía encontrarle a la abuela de Grace un trabajo estable y bien remunerado que eliminara su dependencia de Carlos por completo. Grace, tengo muchos contactos en los negocios, explicó Marcus. Es posible que pueda ayudar a tu abuela a conseguir un trabajo mejor, uno que pague lo suficiente para que no necesite la ayuda de Carlos con las facturas. Y si tuviera un trabajo mejor, quizás tú y ella podrían conseguir su propio apartamento, solo para las dos. Solo yo y abuela.
Preguntó Grace, con la voz llena de anhelo. Sin tener que andar de puntillas alrededor de Carlos. Sin que me digan que soy demasiado ruidosa o demasiado cara. Solo tú y tu abuela, confirmó Marcus. Podría ser una niña normal que habla todo lo que quiere y hace todas las preguntas que quiere. Grace estuvo un momento en silencio, procesando esta posibilidad. Señor Marcus, ¿por qué querría ayudarnos? Usted tiene sus propios problemas de los que preocuparse. Porque, Grace, conocerte esta noche me recordó que ayudar a las personas es una de las cosas más importantes que podemos hacer, dijo Marcus honestamente. Y porque cada niño merece sentirse bienvenido y querido en su propio hogar. Mientras hablaban más, Marcus fue elaborando los detalles de su plan. Podría acercarse a Empire Cleaning Services sobre la expansión de sus contratos, solicitando específicamente a Elena Rodríguez para un puesto de supervisión. Podría organizar una mejor vivienda a través de canales legítimos. Y lo más importante, podría darle a Grace y a su abuela la independencia económica para elegir a quien querían en sus vidas. Grace, necesito que te vayas a casa ahora, pero quiero que tengas cuidado con lo que le cuentas a Carlos, dijo Marcus con seriedad. No menciones que me conociste ni que estuviste en este restaurante. Si te pregunta dónde has estado, cíñete a la historia de que estabas ayudando a la señora Chen con la emergencia de su marido. Grace asintió solemnemente. ¿Y si hace más preguntas? Mantén tus respuestas simples y no ofrezcas información extra, aconsejó Marcus. Y Grace, si Carlos está especialmente malhumorado esta noche, recuerda que esta situación es temporal. Mañana voy a empezar a hacer llamadas telefónicas para ayudar a tu abuela a encontrar mejores oportunidades. Marcus sacó su billetera y extrajo varios billetes de $100. Grace, quiero que tomes esto y lo escondas en algún lugar donde Carlos nunca lo encuentre, dijo, presionando el dinero en sus pequeñas manos. No le cuentes a tu abuela por ahora. Guárdalo como dinero de emergencia. Puedes encontrar un buen escondite. Grace miró el dinero con los ojos muy abiertos. Es mucho dinero, señor Marcus. ¿Está seguro de que me lo quiere dar? Completamente seguro, dijo Marcus con firmeza. Y Grace, esto es solo el comienzo. Voy a ayudarte a ti y a tu abuela a construir una vida en la que nunca más tengas que sentirte no deseada ni incómoda. Grace dobló cuidadosamente los billetes y los guardó en su zapato, donde estarían escondidos pero accesibles. La veré pronto de nuevo. Muy pronto, prometió Marcus. Mañana empezaré a hacer los arreglos necesarios. Para este fin de semana, espero tener muy buenas noticias para ti y para tu abuela. Mientras Grace caminaba hacia la entrada del restaurante, se volvió una última vez. Señor Marcus, gracias por escucharme y por creer que merezco algo mejor. Carlos siempre me hace sentir como si estuviera siendo dramática o pidiendo demasiado. No eres dramática y no estás pidiendo demasiado, dijo Marcus con firmeza. Cada niño merece sentirse valorado y querido. Observando la pequeña figura de Grace desaparecer en la noche de Nueva York, Marcus sintió que una transformación comenzaba dentro de él. Por primera vez desde su accidente, tenía un propósito que no tenía nada que ver con márgenes de beneficio ni precios de acciones. Tenía a alguien a quien ayudar, alguien que necesitaba no solo su dinero, sino su cuidado y atención genuinos. Marcus llamó inmediatamente a su jefe de seguridad, David Chan. David, necesito que investigues discretamente a un hombre llamado Carlos que ha estado viviendo con una familia llamada Rodríguez. La abuela trabaja de noche limpiando oficinas en el centro, y necesito saber todo sobre este Carlos, sus antecedentes, historial de empleo, cualquier conexión con las fuerzas del orden. Marcus, ¿de qué se trata esto?, preguntó David, con la voz agudizándose por el interés profesional. De una niña de 7 años que está siendo maltratada emocionalmente por alguien que debería protegerla, dijo Marcus con gravedad. Y David, tengo la sensación de que hay más en este Carlos de lo que parece a simple vista. Tendré un informe completo para mañana por la mañana, prometió David.
Mientras Marcus esperaba a su conductor, ya estaba planeando. Mañana, su vida comenzaría de nuevo, no como el hombre que fue, sino como alguien mejor, alguien que usaba su poder y sus recursos para asegurarse de que niños como Grace se sintieran valorados y queridos. La lluvia que había comenzado a caer parecía lavar los últimos vestigios de su antigua existencia cargada de autocompasión. Grace le había dado más que amistad. Le había dado una razón para volver a vivir. Y ahora era el momento de asegurarse de que Grace tuviera la infancia que merecía. Mientras su coche se alejaba del restaurante, Marcus se sintió más animado y lleno de propósito que en toda la época anterior a su accidente. Mañana, comenzaría a construir el plan de negocios más importante de su vida, un plan para darle a Grace Rodríguez y a su abuela la independencia y la seguridad que necesitaban para construir juntas una vida feliz. Para el lunes, si todo salía según lo previsto, Grace nunca más tendría que sentirse una carga ni una inconveniencia. Por fin podría ser libre de ser la niña extraordinaria, curiosa y cariñosa que estaba destinada a ser. Marcus pasó una noche sin dormir en su penthouse de la Quinta Avenida, con la mente acelerada de planes y posibilidades. A las 5 de la mañana, ya estaba haciendo llamadas telefónicas, aprovechando la hora temprana para contactar a sus socios de la costa oeste y a sus asociados internacionales. La vista desde su ventana mostraba el Central Park despertándose a un nuevo día, pero la atención de Marcus estaba completamente enfocada en la tarea que tenía entre manos. A las 8 en punto, David Chen llegó con un grueso archivo y una expresión seria. Marcus, esto te va a parecer muy interesante, dijo David, acomodándose en la silla frente al escritorio de Marcus. Carlos Mendoza, 42 años, es guardia de seguridad con un historial de empleo irregular y un patrón de despidos por problemas de actitud y conflictos con supervisores. Marcus se inclinó hacia adelante, con sus instintos diciéndole que había más en esta historia. Cuéntame sobre su historial de empleo. Aquí es donde se pone interesante, continuó David, abriendo el archivo. Hace 3 años, Mendoza trabajaba como guardia de seguridad en el edificio Meridian del centro, el mismo edificio donde el oficial Carlos Rodríguez estaba llevando a cabo una importante investigación sobre tráfico de drogas. Cuando la investigación concluyó y varias personas fueron arrestadas, Mendoza y varios otros guardias de seguridad fueron despedidos por negligencia y por no reportar actividades sospechosas. Marcus sintió que el pulso se le aceleraba. Carlos Rodríguez. Ese es el nombre del padre de Grace. Exactamente. El oficial Carlos Rodríguez era el padre de Grace y era el investigador principal de un caso que expuso una operación de tráfico de drogas que funcionaba desde ese edificio. Cuando la operación fue clausurada, muchas personas perdieron sus empleos, incluido el personal de seguridad que debería haber estado reportando la actividad sospechosa pero no lo hacía. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar. Entonces Mendoza perdió su trabajo a causa de la investigación del padre de Grace. Eso parece. Y Marcus, hay más. Según mis fuentes, Mendoza ha estado desempleado o subempleado desde entonces, pasando de un trabajo de seguridad temporal a otro. También se sabe que culpa públicamente al oficial Rodríguez de haberle arruinado la carrera, diciendo que era un policía demasiado entusiasta que debería haberse ocupado de sus propios asuntos. Marcus sintió un malestar profundo en el estómago. Grace no estaba siendo maltratada emocionalmente por un hombre al azar. Estaba siendo atacada por alguien que culpaba a su heroico padre de sus propios fracasos profesionales. David, este hombre está descargando su resentimiento en una niña inocente cuyo padre simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. Hay más, dijo David, pasando a otra página. Elena Rodríguez es la madre del oficial Rodríguez. Ella se hizo cargo de Grace tras el accidente de coche que mató a los padres de Grace. No creo que Elena sepa nada de la conexión de Mendoza con el trabajo de su hijo ni del resentimiento que Mendoza alberga hacia la familia. Marcus ya estaba alcanzando su teléfono. Necesito que pongas vigilancia discreta en ese edificio.
Si Mendoza se da cuenta de que alguien está prestando atención a la situación de Grace, quiero saberlo de inmediato. Mientras David organizaba la vigilancia, Marcus llamó a su asistente Margaret, quien llegó en menos de una hora con su laptop y un termo de café. Margaret, necesito que investigues Empire Cleaning Services, la empresa que emplea a Elena Rodríguez. Quiero saber todo sobre su negocio, sus contratos, su situación financiera y cualquier oportunidad de expansión legítima. Margaret levantó una ceja pero empezó a escribir de inmediato. Estamos mirando una posible adquisición. Estamos buscando crear oportunidades, dijo Marcus cuidadosamente. Necesito que investigues los próximos contratos municipales de servicios de limpieza, especialmente cualquier licitación en la que una empresa pequeña como Empire pudiera competir con el respaldo y los recursos adecuados. Para las 10 de la mañana, Margaret había hecho su magia. Encontré algo perfecto, anunció. La ciudad va a sacar a licitación el próximo mes los servicios de limpieza para el nuevo complejo municipal del centro. Es un contrato de 3 años que vale varios millones de dólares, pero la mayoría de las empresas pequeñas no pueden competir porque no tienen los requisitos de bonificación y la cobertura de seguro necesaria. Sin embargo, si una empresa tuviera un socio estratégico que pudiera proporcionar respaldo. Marcus sonrió. Organiza una reunión con James Morrison, el propietario de Empire, para esta tarde. Dile que somos una consultora que ayuda a pequeñas empresas a competir por grandes contratos gubernamentales. Mientras Margaret organizaba la reunión, Marcus llamó a Jennifer, antigua amiga de Sarah, que dirigía una empresa de administración de propiedades de alto nivel. Jennifer, soy Marcus Sullivan. Necesito tu ayuda con algo importante. Marcus, ¿qué puedo hacer por ti? Necesito que encuentres un apartamento de 2 habitaciones en un barrio seguro con buenas escuelas disponible en la próxima semana, dijo Marcus. También necesito que establezcas un programa legítimo de asistencia de alquiler a través de tu empresa, algo que ayude a las familias trabajadoras a permitirse una vivienda mejor. Eso es muy específico, dijo Jennifer con cautela. Estamos hablando de una situación de vivienda corporativa. Estamos hablando de ayudar a una familia trabajadora a mejorar su situación de vida, respondió Marcus. ¿Puedes hacerlo? Absolutamente. De hecho, creo que es una idea maravillosa para un programa de asistencia de alquiler. Podría ayudar a muchas familias. Para el mediodía, Marcus tenía el esquema de un plan integral pero legítimo. En lugar de simplemente darle dinero a Elena, ayudaría a Empire Cleaning Services a competir por un contrato municipal que genuinamente requeriría las habilidades y la experiencia de Elena para un puesto de supervisión. El programa de asistencia de alquiler sería real y continuo, ayudando a múltiples familias mientras proporcionaba el canal adecuado para ayudar específicamente a Elena y Grace. La oportunidad de Marcus para acercarse a Elena llegó cuando el equipo de vigilancia de David confirmó que Elena siempre tomaba su descanso para cenar a medianoche en un pequeño restaurante abierto las 24 horas, cerca del edificio de oficinas donde trabajaba. A las 11:45 de la noche, Marcus pidió a su conductor que lo llevara al centro a esperarla. Elena Rodríguez era más pequeña de lo que Marcus había esperado, con el cabello gris recogido en un moño ordenado y el uniforme de limpieza impecablemente mantenido a pesar de su evidente antigüedad. Incluso desde la distancia, Marcus podía ver la inteligencia y el calor de Grace en los ojos atentos y observadores de su abuela. Marcus se acercó a su mesa con cuidado, su silla de ruedas deslizándose silenciosamente por el suelo liso del restaurante. Disculpe, señora Rodríguez. Me llamo Marcus Sullivan. Me pregunto si podría hablar con usted sobre su nieta, Grace. La reacción de Elena fue inmediata y protectora. Se puso de pie rápidamente, con los ojos recorriendo el restaurante en busca de posibles amenazas. ¿Qué pasa con Grace? ¿Está en algún problema? ¿Le ocurrió algo en la escuela? No está en ningún problema, dijo Marcus rápidamente, con la voz suave y tranquilizadora. Es una niña extraordinaria. De hecho,
Grace me ayudó anoche cuando yo estaba pasando una noche difícil y quería hablar con usted sobre la posibilidad de devolverle el favor. Elena lo estudió con desconfianza, observando su ropa cara, su silla de ruedas personalizada, el coche de lujo visible a través de las ventanas del restaurante. No entiendo. Cuando conoció a Grace, se suponía que debía estar en casa haciendo sus deberes anoche. Marcus había preparado esta respuesta. Estaba en el vestíbulo de mi edificio de oficinas cuando yo salía tarde. Parecía preocupada por algo y conversamos brevemente. Mencionó que usted trabaja muy duro para cuidarla, y me impresionó cuánto la quiere y la respeta. La postura defensiva de Elena se suavizó ligeramente. Grace es una buena niña. A veces demasiado curiosa para su propio bien, pero tiene un corazón bondadoso. ¿Qué quería hablar? Señora Rodríguez, dirijo una consultora que ayuda a pequeñas empresas a competir por grandes contratos gubernamentales, dijo Marcus, sacando la documentación legítima que Margaret había preparado. Entendemos que usted trabaja para Empire Cleaning Services. Hemos estado investigando el próximo contrato municipal de limpieza y creemos que Empire podría ganarlo con el apoyo y el equipo directivo adecuados. Elena miró los papeles que Marcus le entregó, con los ojos abriéndose mientras leía los detalles. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. El contrato requeriría una supervisora senior con amplia experiencia en limpieza comercial, alguien que pudiera gestionar múltiples edificios y supervisar a otros empleados, explicó Marcus. Por lo que he sabido de su historial de trabajo, usted es exactamente el tipo de persona que necesitarían para ese puesto. El salario sería significativamente mayor que lo que gana ahora, con prestaciones completas y horario diurno regular. Las manos de Elena temblaron ligeramente mientras procesaba lo que Marcus le ofrecía. ¿Pero por qué querría ayudar a Empire a ganar este contrato? ¿Qué obtiene usted de esto? La satisfacción de saber que personas trabajadoras como usted reciben el reconocimiento y la compensación que merecen, dijo Marcus honestamente. Señora Rodríguez, Grace mencionó que tiene un amigo viviendo con ustedes que ayuda con los gastos. Con este nuevo puesto, usted y Grace podrían permitirse su propio lugar. No necesitarían la ayuda económica de nadie más. El rostro de Elena palideció, y Marcus vio que el entendimiento amanecía en sus ojos. ¿Qué exactamente le contó Grace sobre Carlos? Me contó que a él no parece gustarle mucho, que la hace sentir no bienvenida en su propio hogar, dijo Marcus con suavidad. Mencionó que Carlos le dice que es demasiado cara, demasiado ruidosa, que hace demasiadas preguntas. Elena cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, las lágrimas estaban brotando. Eso me ha tenido preocupada. Carlos se ha vuelto cada vez más irritable, especialmente con Grace. Ella se esfuerza tanto por estar callada y mantenerse fuera de su camino, pero Carlos se queja de todo, el espacio que ocupa, la comida que come, incluso el sonido de Grace haciendo sus deberes. Señora Rodríguez, Grace es una niña maravillosa que merece sentirse valorada y querida en su propio hogar, dijo Marcus con firmeza. Ningún niño debería tener que andar de puntillas ni sentirse una carga. Elena asintió miserablemente. He intentado ahorrar dinero para conseguirnos nuestro propio lugar, pero es imposible con lo que gano. Y Carlos, últimamente ha estado diciendo cosas sobre el padre de Grace, cosas amargas que me incomodan. No me di cuenta hasta hace poco de que quizás había conocido a mi hijo profesionalmente. Marcus sintió que sus sospechas se confirmaban. Señora Rodríguez, creo que la presencia de Carlos en su hogar no es casual. Creo que la buscó específicamente por su conexión con el padre de Grace. El rostro de Elena se puso blanco. ¿Qué quiere decir? Creo que Carlos culpa a su hijo de algo que ocurrió en el pasado y está descargando ese resentimiento sobre Grace, dijo Marcus con cuidado. Señora Rodríguez, usted y Grace merecen algo mejor que vivir de puntillas en su propio hogar. Elena volvió a mirar los papeles del contrato, con la esperanza luchando contra la incredulidad en su curtido rostro. ¿Cuándo comenzaría este trabajo?
El proceso de licitación tarda unas 3 semanas, pero estoy seguro de que Empire ganará el contrato, dijo Marcus. Mientras tanto, he organizado un programa de asistencia de alquiler que podría ayudarle a conseguir un apartamento de inmediato. El programa cubriría el depósito de seguridad y los primeros meses de alquiler mientras usted hace la transición a su nuevo puesto. Elena lo miró en un silencio atónito. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. No entiendo por qué haría esto por personas que ni siquiera conoce. Porque su nieta me recordó que ayudar a las personas es una de las cosas más importantes que podemos hacer en la vida, dijo Marcus honestamente. Y porque cada niño merece sentirse seguro y valorado en su propio hogar. Mientras finalizaban los detalles de las nuevas oportunidades de Elena, Marcus sintió la profunda satisfacción que venía de usar sus recursos para resolver un problema que verdaderamente importaba. Más que eso, se sintió vivo de una manera que no había experimentado desde su accidente. Señora Rodríguez, ¿cuándo podrían estar listas usted y Grace para mudarse a un nuevo apartamento? No tenemos muchas pertenencias, reflexionó Elena. Si habla en serio con el programa de asistencia de alquiler, podríamos estar listas para el fin de semana. Hablo completamente en serio, dijo Marcus con firmeza. Y señora Rodríguez, una vez que esté establecida en su nuevo trabajo y apartamento, la elección de quien quiere en su vida será completamente suya. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. Señor Sullivan, no sé cómo agradecérselo. Solo dele a Grace la infancia que merece, dijo Marcus simplemente. Con eso me basta. El sábado por la mañana trajo una suave luz de sol a Manhattan, el tipo de día claro y brillante que hacía que la ciudad se sintiera llena de posibilidades. Marcus estaba sentado en su oficina en casa coordinando lo que consideraba en privado como la operación Nuevo Comienzo, la cuidadosa orquestación del nuevo empleo de Elena, su nuevo apartamento y, lo más importante, su independencia de Carlos Mendoza. David Chen llegó a las 8 de la mañana con una actualización y una expresión satisfecha. Marcus, todo está avanzando sin problemas. El equipo de mudanza estará en el edificio de Elena a las 10 de la mañana y el nuevo apartamento está listo. Empire Cleaning Services ganó oficialmente el contrato municipal ayer y James Morrison está encantado de promover a Elena al puesto de supervisora. Marcus sintió una ola de satisfacción recorrerlo. ¿Y qué hay de Mendoza? ¿Cómo está tomando la noticia de que Elena y Grace se van? Eso es lo interesante, dijo David consultando sus notas. Cuando Elena le dijo que tenía un nuevo trabajo y que habían decidido mudarse, su reacción fue más de alivio que de enojo. Aparentemente, ha estado quejándose durante semanas de lo caro que es tener una niña en casa y parecía casi ansioso por tener el apartamento para sí solo. Marcus enarcó una ceja. Eso parece sorprendentemente fácil. Creo que Mendoza se dio cuenta de que sus quejas sobre Grace se estaban volviendo demasiado evidentes y Elena estaba empezando a hacer preguntas incómodas sobre su actitud hacia la familia, explicó David. Además, con Elena consiguiendo un trabajo mucho mejor, Mendoza ya no podía argumentar que ella necesitaba su ayuda económica. Mientras David finalizaba la logística de la mudanza, Marcus recibió una llamada de Elena. La voz de Elena sonaba brillante de emoción y alivio cuando respondió. Señor Sullivan, apenas puedo creer que todo esto esté pasando. Grace se despertó esta mañana cantando de verdad. Porque está muy emocionada de tener su propia habitación en nuestro nuevo apartamento. No ha estado tan feliz desde antes de que Carlos se mudara con nosotras. El corazón de Marcus se calentó ante la imagen de Grace cantando de alegría. ¿Cómo está llevando la mudanza? Como si fuera la mayor aventura del mundo, se rió Elena. Ha estado empacando sus pocas pertenencias con mucho cuidado y no para de hablar de que va a poder hacer preguntas y hablar todo lo que quiera sin molestar a nadie.